Hola, vamos a iniciar con el tema de modelos atómicos. Tenemos una actividad de apertura en donde ustedes van a observar la imagen, van a leer este pequeño texto donde nos dice que se divida el pastel en diferentes partes y con eso van a contestar las siguientes preguntas. Como no estamos en la escuela, bueno, pues de manera individual tú vas a representar con un dibujo cómo imaginas que sería la porción mínima y cómo estaría formada. Después de partir y de partir y de partir y de partir el pastel, ¿qué te quedaría? ¿Cómo crees que estaría formada? Vas a poner tu dibujo en el recuadro que está ahí. Voy a dar una pequeña explicación para que ustedes puedan realizar las actividades que siguen. Y bueno, pues tenemos el modelo de Dalton. Dalton se considera el padre de la teoría atómica porque fue el primero en proponer un modelo físico del átomo. Los anteriores científicos o estudiosos de la química pues solamente hablaban sobre algunas características que ellos se imaginaban que tenían los átomos producto de la observación. Pero ya Dalton hizo diferentes experimentos y con esto estableció que toda la materia está formada por partículas elementales llamadas átomos. Recuerden, el nombre de átomo lo puso Demócrito y Leucipo. Y bueno, dice que estas partículas, estas pequeñas esferas, que es así como representó al átomo, son indivisibles, no pueden ser divididas, son indestructibles, no se pueden destruir. También nos dice que los átomos de un elemento químico son iguales entre sí y que cuando átomos iguales o diferentes se combinan, nos van a formar compuestos. Los átomos de elementos distintos se pueden combinar en diferentes proporciones y de esa manera elementos iguales combinándose pueden formar numerosos compuestos. Tenemos también el modelo atómico de Thomson. Hizo un experimento de rayos catódicos y a él se le atribuye el descubrimiento del electrón. Thomson sigue con la idea de Dalton, que el átomo es una esfera, solo que él descubre que tiene una naturaleza eléctrica. Dice que toda la esfera es positiva y que tiene pequeñas partículas negativas incrustadas en la esfera. Esas pequeñas partículas les llamo rayos catódicos. Identificó que tenían una carga negativa y bueno, después supimos que es el electrón. En el caso de Rutherford utilizó un experimento donde bombardeó una placa de oro con partículas alfa. Y de ese experimento él concluyó que la mayor parte del átomo es espacio vacío, que la carga positiva está en una esfera pero muy pequeña que está en el centro y le llamo núcleo. También él nos dice que las partículas negativas, o sea los electrones, van a estar circulando alrededor de este núcleo, es decir, describen trayectorias circulares. El modelo de Rutherford aparentemente nos presenta como si fueran órbitas elípticas, pero no, son trayectorias circulares, solo que no lo presenta como si lo viéramos en tercera dimensión. Así que a Rutherford se le atribuye el descubrimiento del núcleo atómico y que las cargas negativas no estaban incrustadas, sino que se movían alrededor del núcleo. El modelo atómico de Bohr.
Bohr utiliza un experimento donde puede observar el espectro del átomo de hidrógeno. Él, después de observar y estudiar este espectro, observa que hay 7 líneas de diferentes colores. Esas 7 líneas representan 7 niveles de energía. Rutherford solo nos hablaba de trayectorias, pero ya Bohr nos habla de niveles de energía. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, pero realmente nos habló de 5, 6, 7 niveles de energía. Y cada nivel determinó el número de electrones que tenía. 2, 8, 18, 32 electrones. Y bueno, esos niveles también los representó con las letras mayúsculas, iniciando de la K, K, L, M, N, O, P y Q. O también con los números N igual a 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y esto es lo que se le atribuye a Bohr, el haber establecido que el átomo tenía 7 niveles de energía. Con esta pequeña explicación que les acabo de dar, ustedes van a poner el nombre del científico al que corresponden estos modelos y las características que les mencioné. Luego van a hacer un experimento. Es muy importante, aquí queremos ver de qué manera ustedes interpretan estas instrucciones. Así que van a hacer este experimento. Y van a contestar las preguntas que tenemos por aquí. En donde pues vamos a evidenciar la presencia de las cargas positivas y de las cargas negativas. Vamos a contestar esta pregunta de acuerdo al experimento que se realizó. Y bueno, aquí observando esta figura, vemos que tenemos un núcleo que está formado por protones más neutrones. Los protones representan la carga positiva, los neutrones no tienen carga, es neutra. Y los electrones representan la carga negativa del átomo. Así que tú vas a ubicar los nombres de las partículas en estos espacios. Y aquí vamos a poner, ahorita ya les mencioné cuál es la carga del protón, del electrón y del neutrón. Y aquí ustedes lo van a escribir. Hay algunas afirmaciones en donde nos dicen que el número de protones que tiene un átomo es el número atómico y se representa con la letra Z. Pero cuando sumamos la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, vamos a tener el número de masa. Y este número de masa se representa con la letra A. El número de neutrones se define o se representa con la letra N. Considerando que todos los átomos son neutros, el número de electrones es siempre igual al número de protones. Por lo tanto, A, que es la masa atómica o el número de masa, es igual a Z, que son los protones, más N, que son los neutrones. Con esta información vamos a llenar esta tabla. Aquí vamos a poner el número de protones. Aquí número de neutrones, número de electrones, el número atómico y el número de masa. Aquí tenemos la información suficiente para poder llenar esta tabla, considerando que el número de protones siempre es igual al número de electrones y este siempre es igual al número atómico. Así que la primera, la segunda y la tercera columna van a tener el mismo número. ¿Por qué? Porque
protones, electrones, número atómico corresponde a la misma cantidad. Luego sabemos que el número de masa lo vamos a determinar sumando los protones más los neutrones. Aquí tenemos 6 más 6, el número de masa es 12. Así que si yo aquí tengo 24, entonces al número de masa le vamos a restar el número de protones y me va a dar el número de neutrones. ¿Cómo voy a determinar entonces el número de neutrones? Restándole a la A el número de protones. Es decir, le restamos a la masa el número de protones que viene siendo igual a la Z. Así que lo de esta columna, última columna, le resto lo del número atómico y eso me va a dar el número de neutrones. Para que yo pueda saber a qué elemento se refiere, tendría que ir a la tabla periódica y con el número atómico buscar el elemento que corresponda. ¿Ok? Así que con esto vamos a llenar esta tabla. Y aquí me pide que elabores o que elijas un elemento de la tabla anterior y hagas el esquema del modelo atómico de Bohr que lo representa. Tú eliges cualquiera de los que tenemos aquí y vas a representar el átomo de acuerdo a esta imagen. Aquí lo vamos a poner, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una fórmula que nos permite determinar la cantidad de electrones en cada nivel. Recuerden que la N es el número del nivel en el que se encuentra, pero esto se aplica solamente a los 4 primeros niveles. Luego, con toda la información que ya hemos comentado, vamos a resolver este crucigrama. Se van a contestar estas preguntas que tenemos aquí. Y con esto terminamos las actividades de los modelos atómicos. Muchas gracias.